Acompáñeme por favor a ir buscando en su Biblia por lo pronto el Salmo 46. Este va a ser el salmo que estudiaremos en esta mañana y le animo me acompañe muy juicioso a leerlo. ¿Y qué tal si oramos? Nos unimos a pedirle al Señor que prepare nuestro corazón, que su Santo Espíritu aplique todas estas verdades a nuestra alma y que hoy todos seamos consolados, animados y exhortados por sus preciosas palabras. Amén. Le pido que me acompañe entonces a orar. Cierre sus ojos o si usted no necesita cerrarlos para concentrarse, por favor, concéntrese, pero de corazón, pidámosle al Señor, Señor, ¿cómo podríamos acercarnos a tu palabra como si fuese un libro cualquiera? ¿Cómo podríamos acercarnos a ella pensando que solo en nuestras capacidades podríamos ver todas las bellezas aquí contenidas? Sabemos que es solo por tu Espíritu Santo que tu palabra puede ser iluminada en nuestro entendimiento, que nuestras almas pueden encontrar consuelo, fuerza y esperanza en ellas, y que solo por tu Espíritu Santo podemos poner en práctica todo lo que nos enseñas. Hoy estamos como un pueblo tan necesitado de tu consuelo, de tu fuerza, de tu verdad, para seguir caminando en medio de este mundo caído. Sabemos que por Cristo Jesús, esta súplica que hoy elevamos como iglesia es escuchada. Amén y amén. Imagínense por un momento una ciudad sitiada por fuertes enemigos, poderosos enemigos. Una ciudad cuya fuerza no es suficiente para hacer frente a esos adversarios. La sensación de la muerte se hace cercana. El temor a ser esclavizado se convierte en una posibilidad. El sufrimiento parece hacerse cercano, pues en medio de una guerra los alimentos escasean, el dinero pierde valor. Piensen en un escenario como este. Ese es más o menos el contexto en el cual es escrito este salmo. Y teniendo esta perspectiva, vamos a leer el salmo. Al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. El título de esta enseñanza es Dios, nuestro refugio inquebrantable en medio de la tormenta.
Dios, nuestro refugio inquebrantable en medio de la tormenta. Vivimos días en que la incertidumbre, el dolor y la ansiedad buscan erosionar nuestra fe. ¿Dónde encontrará descanso nuestra alma cuando los montes se desplomen y los mares bramen? El Salmo 46 responde con una declaración gloriosa. Dios mismo es nuestro refugio. Este salmo fue el estandarte espiritual de Martín Lutero durante la Reforma. Lutero decía: cuando el diablo me asalta, corro a este salmo como una fortaleza invencible. Este salmo fue el que inspiró a Martín Lutero para escribir el himno que entonamos ahora, Castillo Fuerte. Este salmo nos invita a trasladar nuestra mirada de las circunstancias inestables al carácter firme y soberano de nuestro Dios. Y la pregunta con la que podríamos iniciar el estudio de este salmo es: ¿dónde corre nuestra alma en medio de las tormentas de la vida? ¿A quién vamos? ¿A qué vamos cuando las tormentas nos rodean? Cuando los ejércitos se levantan contra nosotros. El pueblo de Dios para este momento estaba lidiando con un enemigo físico. Nosotros hoy tal vez no estamos siendo acechados por un ejército poderoso, pero tenemos tres enemigos que no descansan: Satanás, el mundo y la carne. Estamos siendo rodeados por circunstancias muchas veces dolorosas que nos afligen, que al igual que un ejército enemigo quieren subyugarnos, doblegarnos, desanimarnos. Los ejércitos enemigos pueden esclavizar nuestros cuerpos, pero a veces hay otros enemigos que no tienen un cuerpo, que pueden afligir nuestra alma y convertirnos en esclavos. Este salmo es para aquellos que están experimentando el acecho de enemigos poderosos. Y recuerden que hablamos de Satanás, del mundo y la carne como nuestros principales enemigos. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? Porque ahí hace una mención de los hijos de Coré. Para este momento se está refiriendo a una familia levítica descendiente de Coré, que a diferencia de sus antepasados rebeldes, recuerdan Números 16, Coré se eleva contra Moisés, que no es contra Moisés, sino contra el ministerio que Dios le comisionó a Moisés. Luego estas personas mueren, pero posteriormente esta tribu, esta descendencia sigue vigente, y acá se está refiriendo a esos descendientes que fueron preservados de la rebelión de Coré. Siervos del templo de Dios, levitas que cantaban y dirigían la adoración del pueblo de Dios en Jerusalén. Recuerden que los salmos eran cánticos que el pueblo elevaba a Dios en circunstancias específicas. Habían cantos de alegría para los momentos de las bodas, las celebraciones familiares. Habían otros cánticos que el pueblo elevaba cuando iba a entrar a guerra, y otros cuando estaban siendo rodeados por enemigos. Este es uno de esos salmos para traer esperanza y seguridad al pueblo en medio de un ataque. John Hill comenta que los hijos de Coré eran instrumentos santos de adoración en el templo, y sus composiciones reflejaban experiencias profundas de una vida piadosa. Aunque los hijos de Coré son los responsables inmediatos, algunos eruditos y exégetas puritanos sugieren que fue David quien proporcionó los elementos de este salmo bajo la dirección del Espíritu Santo, pues el tono del salmo habla de alguien que está en una posición de rey y en medio de la confianza de un Dios que lo guarda de sus enemigos. El trasfondo histórico más aceptado para este salmo es el milagroso rescate que Dios hace de Jerusalén durante el asedio del rey asirio Sennacherib en tiempos del rey Ezequías, alrededor del 701 antes de Cristo.
Recordemos que este rey sitió a Jerusalén, desafió la fe de Ezequías, jactándose de que ningún Dios podía salvar a sus enemigos. Ezequías oró a Jehová y Dios intervino enviando a su ángel que destruyó a 185,000 soldados asirios en una sola noche. Lenguaje del Salmo, con alusiones a naciones rugiendo, Dios quebrantando arcos y lanzas y Dios defendiendo su ciudad, se alinean perfectamente con este contexto. La expresión al clarear la mañana parece también hacer referencia directa a la madrugada en la que Dios derrotó al ejército asirio. Jerusalén entonces se encuentra en extrema amenaza. Parece que no hay esperanza humana de victoria en esta situación. El pueblo estaba tentado a una cosa: desesperar. Hermanos, las naciones rugían, un fuerte ejército acechaba y las probabilidades de victoria eran adversas. ¿Cuántas veces nos sentimos igual, cierto? Veamos entonces del versículo 1 al 3. Dios es nuestro refugio en la tribulación. Miren lo que dice el Salmo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. La confesión inicial del salmista no es condicional, no dice Dios tal vez hará. ¿Será posible que Dios sea nuestro amparo y fortaleza? ¿Será que de pronto Dios se apiada de nosotros? No, el salmista está haciendo una afirmación categórica. Dios es. Dios es. Esta es la descripción de una verdad absoluta e incuestionable. Dios es amparo, fortaleza y pronto auxilio para su pueblo. Y cuando vienen circunstancias como estas, no debe haber lugar para dudar de quién es Dios. Más bien, es en estos momentos difíciles donde debemos estar seguros de quién es Él. El primer elemento que un creyente necesita para lidiar con la tribulación es aferrarse fuertemente a quién es Dios y confiar en su carácter. Y es lo que hace el salmista. Él es mi amparo, Él es mi fortaleza y Él es mi pronto auxilio. El término que ha utilizado en el hebreo como amparo implica no cualquier refugio, un refugio impenetrable. Mira entonces lo que está diciendo el salmista: Señor, tú eres mi refugio, pero no cualquier refugio, un refugio indestructible. Un refugio que ningún arma puede destruir, que ningún enemigo puede traspasar. Fortaleza comunica un poder supremo capaz de sostenernos. El salmista no está mirando su fuerza, pues su fuerza no le es útil para tan grande enemigo. Su esperanza es la fuerza de su Dios. ¿Y cuál poder? El poder que creó todo lo que existe, el poder que sostiene todo lo que existe, aquel que con el poder de su palabra creó todas las cosas. Ese es el poder que guarda a aquellos que tienen a Dios por su refugio impenetrable. Aun si los cimientos de la creación colapsaran, las tierras se removieran alrededor, el creyente tiene motivo para no temer, porque no solo es refugio, no solo es nuestra fuerza, siempre viene pronto a nuestro auxilio. Pero no olvide esto, que el pronto de Dios no es igual al pronto nuestro. Y es importante que lo aclaremos en nuestra mente, porque para nosotros pronto es ya, pronto es como quiero y pronto es cuando digo. No. Ese pronto puede utilizarlo usted para personas que estén bajo su autoridad o su liderazgo,
pero ese pronto no tenemos ni podemos usarlo con Dios. Señor, tú eres mi pronto auxilio, pero descanso en la administración de lo que para ti es pronto, porque a veces la prontitud en la que tú obras dista de la prontitud con la que yo quiero que tú actúes. John Owen dijo lo siguiente: el hombre más fuerte no es aquel que nunca siente temor, sino el que, conociendo a su Dios, permanece firme en medio del temblor. Podemos estar firmes en medio de la tribulación, no por mi confianza en mis fuerzas, sino porque confío en las fuerzas de mi Dios que está presente en medio de la tribulación. Isaías lo expresa de esta forma en el capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Qué es lo que quisiéramos los creyentes que dijera acá? Nunca dejaré que pases por las aguas, ¿cierto? Así hubiéramos escrito nosotros Isaías. No. Subraya esta promesa: pasarás por las aguas. Y el pueblo dice, porque no nos gusta afirmar que pasamos por pruebas. Es una promesa. Pasaremos por las aguas. Pero cuando pasemos por ellas, niños, jóvenes, hermanos de avanzada edad, el Señor estará contigo si tu fe está en Él. Y si pasamos por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, acá tampoco nos gusta. Quisiéramos que dijera, y te prometo que no pasarás por el fuego, ¿cierto? Es lo que quisiéramos que estuviera escrito. No dice, y cuando pases por el fuego, pasaremos por el fuego de la prueba, lo dice Pedro. Pero ¿qué pasará? No te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque eres muy fuerte y valiente y no te das por vencido. No, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Esa es la fe que un creyente debe tener en circunstancias como esta. Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Por mi fuerza, por mis cualidades, por mis virtudes, por mi perseverancia. No, porque el Señor es mi ayudador. La misma mano poderosa que se extendió para sacar a Israel de Egipto es la misma mano poderosa que sigue guardándonos de nuestros enemigos, Satanás, el mundo y la carne. Un castillo medieval en tiempos de guerra era inexpugnable. Desde sus gruesos muros los ciudadanos podían ver los ejércitos enemigos sin temor, sabiendo que el castillo los protegía. Así debe ser Dios para nuestro pueblo. Así debe ser Dios para nosotros. Pero ¿saben qué nos pasa a veces? Pareciéramos que estuviéramos jugando a las casas de los tres cerditos. Y vemos a Dios como si fuera un refugio de paja, de cartón endeble, que ante el viento del lobo feroz se va a desboronar. Mis hermanos, nosotros nos podemos desboronar fácilmente con cualquier viento, pero nuestro castillo fuerte no. No es nuestra fuerza para afrontar la prueba, es la fuerza del Dios Todopoderoso que nos cuida en medio de ella. Entonces, este pronto auxilio señala que Dios jamás retrasa su socorro, sino que actúa de manera perfecta para asistirnos. Y repetimos entonces, Dios es mi refugio, mi fortaleza y mi pronto auxilio. Charnock escribe en su libro, Dios nos envía un socorro, Dios no envía
un socorro externo primero. Él se da a sí mismo como refugio. Nosotros a veces estamos esperando que Dios envíe una ayuda externa, pero Él lo primero que hace es darse a sí mismo como nuestro refugio. Hermanos, no busquemos primero las ayudas externas. Descansemos en que Dios es la primera ayuda que necesitamos en medio de la prueba. El pueblo podría pensar que la primera ayuda que necesitaba era que exterminara a sus enemigos. No, la primera necesidad del pueblo era confiar en que Dios era la primera ayuda que necesitaban, encontrar su paz en Él. La primera ayuda que nosotros necesitamos no es que la circunstancia cambie, es que podamos estar seguros en medio de la circunstancia que Él es nuestro ayudador, nuestro refugio seguro y nuestro pronto auxilio. La consecuencia de esto, la consecuencia de confiar en lo que Él es, versículo 2, ¿qué trae? No temeremos. Cuando confío en Dios y en lo que Él es, el temor se disipa y aunque todo alrededor colapse, en Él estoy seguro. Cuando confío que Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio, el temor no tendrá lugar en mi corazón, aunque todo colapse. Esta imagen que está evocando el salmista tiene que ver con la creación misma. Aunque se moviera de forma violenta todo lo que me rodea, no tengo por qué temer. Si este orden natural colapsara y se disolviera, el creyente permanece confiado. ¿Por qué? Porque Él es mi refugio, mi fortaleza y mi pronto auxilio. Calvino escribió sobre esto lo siguiente: cuando la estabilidad de la tierra misma falla, nuestra confianza debe elevarse a aquel que sostiene los cielos. Hermanos, qué gran Dios tenemos. La promesa no es que las cosas alrededor no se desboronen. La promesa es que nuestro Dios permanece firme y fiel en medio de esto. Luego entonces de encontrar ese descanso y ese consuelo en lo que Dios es, que eso es lo primero que debemos hacer en medio de estas circunstancias, recordar que Él es nuestro refugio en la tribulación, ahora nos muestra que Él es la fuente de gozo en medio de la adversidad. Miren lo que sucede a partir del versículo 4 al 7, la segunda sección. Dios, nuestra fuente de gozo en la adversidad. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritó la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aquí el escenario cambia. Pareciera que de un mundo de caos ahora se nos habla de una ciudad serena, de una ciudad por la que pasa un río. Y claramente por la Escritura sabemos que el río simboliza esa gracia constante de Dios, la presencia ininterrumpida de la gracia de Dios que alegra a su pueblo incluso en medio de la tribulación. Jerusalén no tenía un río físico prominente, pero aquí se habla de una realidad espiritual. La presencia de Dios en medio del pueblo era el río más importante de Jerusalén. Su presencia era la que satisfacía la necesidad del pueblo cuando confiaba en Él en medio de la circunstancia. El río que calma nuestra sed no está fuera de Dios, es Dios mismo. Apocalipsis 22:1 dice: el río del agua viva que fluye del trono de Dios. Esa es el agua que trae serenidad y tranquilidad en medio de las acechanzas de nuestro enemigo. Pero cuando se refiere a la ciudad de Dios, ¿a qué ciudad se refiere?
¿Quiénes experimentan estas promesas? El pueblo de Dios, sus escogidos, los que han creído en Él. Hoy, lo cantábamos ahora, esta ciudad de Dios de la que hoy hablamos en la Escritura se refiere al pueblo de Dios que cree en Él. Ese pueblo redimido que es la iglesia y su presencia fluyendo en medio de ella. ¿Y dónde está la alegría de esta ciudad? ¿Dónde está la fuente de su gozo? En la presencia de Dios en medio de su pueblo. Mis hermanos, la única alegría y el único gozo que vale la pena experimentar en la adversidad y en la tribulación se halla en Dios mismo. Es Él la fuente del verdadero gozo. Y entendemos lo que dice Pablo en Filipenses. Pues no se turbe vuestra alma, no estén angustiados, más bien en medio de la ansiedad que debemos hacer, presente en sus oraciones y ruegos para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, habite en vuestros corazones. Un teólogo dijo, aunque no haya protección natural en la ciudad de Dios, hay ríos invisibles de consolación que nunca fallarán. La paz que Cristo da no depende de la ausencia de tormentas, sino de su presencia en medio de ellas. ¿Qué es lo que necesitamos en la tormenta? Confiar en la presencia de Dios. El problema es que a veces dudamos de que su presencia esté en medio de la tormenta. Hermanos, en sumas ocasiones he dicho, el creyente no tiene por qué decir, Dios no está conmigo. Dios ha prometido siempre estar con su pueblo. El problema es que nuestra percepción de la realidad se avería con mucha facilidad. El problema es nuestra percepción de la presencia de Dios, no la ausencia de ella. Cuando tú sientes que Dios no está acompañándote en la prueba, no es porque Dios no está, es porque estás siendo engañado por tus sentimientos. Tu percepción de la realidad está dañada. ¿Y por qué nos alegramos al saber con certeza que Dios está en medio de nosotros? Porque la ciudad de Dios jamás caerá gracias a que Él camina en medio de ella y es Él quien viene a ayudar a su pueblo. ¿Y qué dice? Al comenzar el día. Es interesante este punto. La noche viene, pero el Señor no nos dejará en una noche oscura y eterna. El Señor siempre viene a ayudar a su pueblo. Spurgeon dijo lo siguiente: cuando parezca que el amanecer nunca llegará, Dios manifestará su ayuda puntual. Y tristemente hay una frase que se usa con ligereza, pero es cierta. Dios nunca llega tarde. Él llega en el momento indicado. Y en eso confiamos. Así que mientras la noche está abrazándonos con fuerza y pareciera que se está prolongando más de lo que queremos, ¿cuál es nuestra seguridad? Él está con nosotros en medio de ella. Él está ahí, cuidando de sus hijos. Las naciones se encuentran en caos, los reinos se desboronan. Está pasando esto hoy en nuestra actualidad. Pero la voz de Dios truena y todo alrededor se derretirá. Las naciones pueden rugir como mares embravecidos, pero una sola palabra de Dios disuelve el poder de nuestros enemigos. El Salmo 2, 1 al 6 muestra cómo Dios se ríe de los intentos de los reyes por rebelarse contra Él. El Dios fuerte y poderoso que tiene autoridad sobre todo, el guerrero que pelea por nosotros, está con nosotros. Es nuestro refugio seguro. El mundo brama por el caos, pero la iglesia
confía en que Dios es nuestro refugio perfecto. El mundo gime de angustia. El creyente confía en su Dios en medio de ella. Y del versículo 8 al 11, el salmista termina mostrándonos que es nuestro victorioso soberano en la historia. Ya apeló a confiar en lo que Él es. Ya encontró su confianza en su presencia en medio de su pueblo y la fuente de gozo que Él trae. Ahora el salmista mira a Dios como aquel que es soberano y es victorioso a través de todos los acontecimientos de la humanidad. O sea, que miramos lo que Dios ya ha hecho, que miramos el poder que Dios ha mostrado y estamos seguros de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces el salmista mira a su audiencia y le dice: venid, ya recordamos quién es Él. Ya recordamos su presencia. Ahora vengan, miremos las obras de Jehová. Miremos lo que Él ha hecho en la tierra. Miremos su poder para acabar con las guerras. Miremos lo que Él ha hecho, cómo quiebra el arco, cómo corta la lanza, cómo quema los carros con el fuego. Cuando pasamos por situaciones como estas, es bueno recordar lo que Dios ya hizo, su poder, su grandeza en todos los acontecimientos de la historia. No miremos las circunstancias, miremos al Dios que gobierna las circunstancias y al Dios que soberanamente usa todos los acontecimientos para cumplir su propósito. El salmista nos está invitando a que miremos confiadamente todas las guerras que Dios ha detenido, los imperios que Él con mano poderosa ha humillado, y a que reposemos en esta realidad. Dios no es un espectador pasivo en el sufrimiento. Él es un actor soberano. Dios nunca está de brazos cruzados mirando nuestras circunstancias. Ay, pobrecito, me muero de ganas de ayudarlo, pero no puedo. Dios no es pasivo. Dios es activo, pero es un actor soberano que procede conforme a sus designios. ¿No es lo que nos dice Isaías 37:36? El ángel de Jehová destruye el ejército asirio ¿en cuánto tiempo? En una noche. Pero esta terminología militar que utiliza acá el salmista simplemente busca mostrar la inutilidad de las armas humanas contra la soberanía de Dios. No hay arco, no hay flechas, no hay carros que puedan cambiar una pizca los designios soberanos de Dios. Si algo acontece a su pueblo, es porque así estaba escrito. Si algo acontece a la ciudad de Dios, es porque así estaba determinado. Y ese es su propósito perfecto. Y luego, ¿qué dice en el versículo 10? Algo que a nosotros nos cuenta. Mira el versículo 10 ahí en el Salmo 46. Corred a conseguir plata prestada con el gota a gota. Corred a conseguir a alguien que te solucione el problema. Ve, mira quién te puede ayudar. ¿Qué dice Dios? Estad quieto. Estad quieto. Conoced que yo soy Dios. Este estad quieto no es un llamado a la irresponsabilidad y a la mediocridad, como algunos a veces lo usan. ¿Y tú por qué estás aguantando hambre? Ah, porque el Señor me dijo que me quedara quieto esperando a que Él... No. La Escritura dice que el que no trabaja, que no coma. Pero si trabajando y esforzándome no logro conseguir alimento, debo confiar en Él. Ese estar quieto
No es una actitud pasiva, irresponsable. Esto es un llamado a dejar la ansiedad, a cesar de apelar a esfuerzos humanos frenéticos y a descansar en la supremacía divina. ¿No le ha pasado a usted que a veces alguien intentando aclarar más bien oscurece? No, pues si me va a defender más bien quédese callado. ¿Le ha pasado? Nosotros a veces queremos correr a hacer las cosas a nuestra manera, preparar nuestros propios escudos, preparar. No, nosotros no tenemos que hacer nada. Es el Señor quien defiende a su pueblo y debemos confiar en Él. Debemos descansar en Él, depositando nuestra ansiedad, renunciando a esfuerzos humanos infructuosos y descansar en la supremacía divina de Dios en todas las circunstancias. Pero ¿cuánto nos cuesta estar quietos? Siempre queremos meter la mano. ¿Por qué? Porque no confiamos en lo que Él es. Un escritor expresó: aquellos que conocen a Dios, lo que Él es y lo que Él ha hecho, no corren frenéticamente a buscar respuestas. Ellos descansan en la soberanía de Dios. Miren que nuestra oración casi siempre es: Dios, ¿por qué esto? Otros que parecen ser más espirituales: ¿para qué esto? Porque pareciera que por cambiar el por qué para qué mi alma se tranquiliza, ¿cierto? Es que me enseñaron que no debo decir por qué, sino para qué. No, miren lo que está diciendo el escritor. Cuando conozco a Dios, antes de desesperarme por el por qué o el para qué, encuentro descanso en su soberanía. Es lo primero. Lo primero que pasa en la prueba debería ser: Señor, que mi alma hoy descanse en que eres soberano, en que estás gobernando en esta situación. Y al confiar en eso, luego ayúdame a entender el para qué de la prueba. El para qué nunca me va a traer paz si no entiendo que Él gobierna sobre esa situación. Arthur Bing dijo: la fe no consiste en luchar desesperadamente por alcanzar a Dios, sino por descansar silenciosamente en su soberanía inmutable. Descansar silenciosamente en su soberanía inmutable. Éxodo 14:13 dice: estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Estad firmes en Él, pero confiando en que el Señor salva a su pueblo. Isaías 46:10 dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hermanos, no importa cuánto duela, Dios hará todo lo que Él quiere, y lo que Él ha prometido para sus hijos es que todo lo que Él quiere es que seamos más y más como Cristo en medio de todo lo que sucede. Si eres como eres, si estás pasando las circunstancias que estás pasando, es porque es lo que Él quiere para que seas más como Jesús. Esa es nuestra seguridad. Porque a veces pareciéramos que: Dios, debiste haberme hecho físicamente diferente, debiste haberme puesto en una familia más adinerada, debiste haberme dado unos padres más bonitos, debiste haberme dado un mejor trabajo, debiste haberme dado una mejor salud. No, hermanos, lo que somos, lo que Dios nos ha provisto, las circunstancias en las que caminamos, no son fruto del azar. Todo está dentro del propósito que Dios tiene para que seas más como Él.
Y si hubiera una mejor forma para hacerte como Jesús, Él la hubiera usado. Y si no la está usando es porque es esta. ¿Y eso qué trae? Confianza. Un autor sobre esto utilizó una interesante ilustración. Una pequeña niña viajaba en un tren que atravesaba puentes altos sobre ríos muy embravecidos. Y las personas, al ver su serenidad, se acercaron a esta pequeña niña y le dijeron: niña, ¿por qué estás tan tranquila? ¿Por qué no tienes miedo? Ella, con sonrisa, se volteó y miró a quien le hizo esta pregunta y le dijo: no tengo miedo, porque mi padre es el conductor del tren. Ella confiaba en su padre. ¿Cuánto más nosotros debemos confiar en Dios, sabiendo que Él es quien gobierna nuestra vida? Él es Señor sobre todo lo que nos acontece. Así que el salmista apela a hacer una afirmación pactual. Dice: Dios de Jacob. Esto es una relación pactual. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque el salmista le está recordando al pueblo la fidelidad de Dios con su pacto. Y la fidelidad de Dios con su pacto no era por la fuerza de Jacob, era por la fidelidad al pacto que hizo con Jacob. Mis hermanos, la razón por la que Dios cuidó de Moisés, a pesar de los desaciertos que cometió, no era por las cualidades de Moisés, era por los términos del pacto que Dios hizo con Moisés. Era por los términos del pacto. Era por los términos del pacto de Dios con su pueblo. ¿Qué hacemos nosotros? Descansamos en que Dios es fiel a su pacto. Él prometió que a todo el que toma por hijo jamás lo abandona. Que a todo el que toma por hijo empieza una obra con él y jamás quedará inconclusa. Nuestra esperanza está en la relación pactual que Dios hizo con nosotros, no en nuestras capacidades para responder a ese pacto. ¿Qué podemos entonces concluir de este precioso salmo? A la iglesia, al pueblo de Dios, a la ciudad de Dios, no estamos viviendo la plenitud de la ciudad de Dios futura. Hay una ciudad que falta por consumarse. Hoy estamos saboreando las realidades de ese reino eterno. Pero viene un día en que Cristo venga por segunda vez y establecerá su ciudad perfecta para siempre, donde Él será el río principal, la fuente de vida, la fuente que calmará nuestra sed para siempre de manera perfecta. Pero mientras tanto, el pueblo de Dios debe confiar plenamente en Dios. ¿En qué? En que Él es nuestro refugio inexpugnable, en que Él es la fuerza que nos sostiene en medio de la acechanza del enemigo y que Él es nuestro pronto auxilio. Que nuestra alegría no está en las cosas externas, chicos, jóvenes. La alegría de nuestro corazón está en la presencia de Dios. Es ahí donde está la fuente de gozo, aunque la tierra tiemble. Qué importante es esto, por ejemplo, para los jóvenes que están construyendo su identidad. Para aquellas personas que lidian con sus sentimientos, que están siendo presos de la tristeza, de la depresión, de la inseguridad, que están tratando de encontrar alegría en este mundo caído. Déjame decirte lo que dijo el salmista: deja de buscar tu alegría en cosas externas y empieza a ver a Dios como tu verdadera alegría, como tu fuente de gozo. Aunque la tierra tiemble, alégrate en la presencia de Dios. ¿Y esto cómo lo hago? Confiando en que Él está en medio de su pueblo, sustentándome, recordando lo que Él ya ha hecho en mi vida, lo que ya hizo en su pueblo antes. Pero ¿cuántas cosas puedes mirar hoy atrás de cómo Dios te ha guardado, de cómo Dios te ha sustentado, de cómo Dios te ha perdonado? Él ya lo ha hecho. ¿Por qué temes
de que no lo pueda hacer ahora si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos? ¿Y sabes qué más te traerá consuelo? Confía en que Él es soberano. Confía en que Él gobierna en esta situación. Pero al no creyente también tengo que hablarle. Este salmo es un salmo de consuelo al pueblo de Dios, a los que han creído en Cristo, a los que no están buscando un castillo físico para resguardarse de los ataques de sus enemigos, no, aquellos que entienden que es Cristo el refugio verdadero en medio de este mundo caído. Si tú no ves a Cristo como tu refugio seguro, si tú no ves a Cristo como aquel que se entregó en la cruz para vencer a nuestros enemigos, porque Cristo venció a Satanás, Cristo venció al mundo, Cristo venció la carne, pero el precio fue su vida derramándose en el madero. Si no has creído en esto, este salmo no podrá ser una realidad en tu vida. Así que a ti no te digo confía en Dios, a ti te digo cree en Cristo y arrepiéntete para que esa confianza pueda nacer en tu corazón. De lo contrario, nunca estará. Muchas personas no logran confiar en el poder de Dios, en la soberanía de Dios, en su presencia, en su refugio, en sus promesas por una razón, porque aún no ha creído en Cristo. Y solo en Cristo estas promesas se hacen reales. Si tú no has creído, este salmo no será una realidad para ti. Por eso ven, arrepiéntete, cree en Cristo. El día es hoy. No pierdas tiempo. Corre. Ya intentaste refugiarte en personas, ya intentaste refugiarte en cosas. Ahora entiende que el refugio que tu alma pide a gritos es Jesús y solo Él. Ven a Cristo. Él es el río de vida y en Él hallará descanso tu alma sedienta. Pues Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Bendita sea la palabra de Dios. Señor, te damos muchas gracias por recordarnos quién eres, por recordarnos lo que has hecho, por recordarnos que es a ti a quien necesitamos. Pues aunque todo alrededor colapsara, si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Señor, gracias, porque aunque hoy no somos acechados por un ejército físico, hay enemigos reales. Satanás no se detiene. El mundo sigue acechándonos. Nuestra propia carne se levanta. Pero tú nos llamas a tener ánimo porque has vencido al mundo. Nos llamas a tener ánimo porque has atado al hombre fuerte. Nos llamas a tener ánimo porque hemos muerto contigo y resucitado juntamente en ti. Soberano Dios, exaltado seas. Vamos a tomar la cena del Señor y le invito a que incline su rostro. Tal vez este sea un momento, si usted ha creído, para decirle, Señor, perdóname.